podemos encontrar hoy personas como una mujer, por ejemplo, católica, que quiere ser sacerdotisa. Un homosexual que quiere contraer matrimonio y adoptar. Una mujer que quiere abortar fuera de la ley y no tiene dinero para viajar fuera y practicarse un aborto clandestino. Tenemos un miembro de un club de cazadores que de repente descubre la pesca y querría que ese club cambiara de razón de ser. O un hombre que quisiera volar como los pájaros y vivir en el agua como los peces. Y todos ellos pueden sentirse, tal vez con legitimidad, discriminados. Se les priva de un derecho al que creen poder aspirar. Me propongo en esta sesión aclarar qué tipo de sociedad es la que da lugar a este tipo de demandas o de peticiones. Haré un ejercicio de diagnóstico social y cultural. Y de entrada me apoyo en Hannah Arendt, que describía al moderno como alguien que cree básicamente dos cosas. La primera, que todo está permitido. La segunda, que todo es posible. Así pues, hablaremos de libertad, de saber y poder, y de ahí nos adentraremos en las ideas de igualdad, dignidad, discriminación. Libertad. Para los clásicos, griegos y cristianos, constaba de tres dimensiones. La primera, ontológica o metafísica, es apertura a la realidad. El hombre es un ser abierto a la totalidad de lo real. Le interesa todo lo que hay, como objeto de conocimiento o de deseo de la voluntad. Libertad, en segundo término, psicológica, es el libre albedrío, la indeterminación de la voluntad. Podemos elegir entre actuar y no actuar, y actuar de una manera o de otra. No siempre, pero sí muchas veces. Somos dueños de nuestra acción. Y en tercer lugar, libertad moral, que es autodominio, autoposesión. Es más libre el que es dueño de sí mismo, no es esclavo del propio organismo, de la fisis, de estímulos exteriores. Esto tiene que ver con los hábitos, lógicamente. Para el moderno, la libertad es muy distinta. Es emancipación, liberación. ¿Y de qué se libera el moderno? De la tradición. Los ancianos son algo obsoleto, rechazable, de la tradición, del pasado, de viejos tabúes y trabas de cualquier género. También de la realidad, de Dios, que es el autor de la realidad. El moderno se considera libre, emancipado, autónomo, soberano, dueño de sí mismo. Y puede mucho, porque sabe mucho. La ciencia es saber y poder. Y esa ciencia va a dar al moderno el control, que va a ejercer de entrada en el mundo físico natural. La industria, una gran revolución que cambia la vida sobre la Tierra. Luego ejercerá ese control sobre la propia sociedad, el gobierno como ciencia, como técnica. De ahí sale el Estado moderno con su capacidad para regular y controlar todo. Y por último va a ejercer el moderno ese talante de control en la propia vida, en el propio organismo, en el comienzo y en el final de la vida. Aborto, fecundación in vitro, es siempre lo mismo. Se impone el moderno a la espontaneidad natural, o para eliminar la vida no querida, o para fabricar la vida deseada y que no llega. Igual ocurre en el final de la vida. De una parte, obstinación terapéutica, y de otra, eutanasia. Y más allá, hoy se habla de superar la evolución natural, biológica, y adentrarnos en la evolución cultural, en la que el hombre marca el rumbo, ¿no? Algo después del humanismo que nos va a dar incluso, supuestamente, la inmortalidad, etc., ¿no?
Así pues, el moderno sabe mucho, puede mucho, pisa fuerte. Su gran mito es el progreso, que desemboca en la utopía, en el paraíso sobre la tierra. El cielo cristiano bajado a la tierra. Esto es, por ejemplo, Marx. Decía Richard Rorty, filósofo típicamente posmoderno, progreso es un aumento de nuestra capacidad de considerar un número cada vez mayor de diferencias entre las personas como irrelevantes desde el punto de vista moral. De entrada esto suena bien, que no importe ser hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, intelectual o analfabeto, para ser tenido en cuenta como persona o para aspirar a ventajas, prestaciones, bienes. Ahora bien, si hay que ampliar como sea las opciones, por ejemplo, ¿qué ocurre con la sexualidad? ¿Es lo mismo ser heterosexual que homosexual, bisexual, transexual, etcétera? O con los tipos de familia o de filiación, etcétera. Aquí ya vamos a entrar con dificultades y problemas seguramente, ¿no? Libertad. Después, igualdad. Es una vieja aspiración humana. Ya se insinúa en la filosofía clásica griega, por ejemplo, estoicismo, y la proclama y subraya el cristianismo. Para Dios no hay acepción de personas. Da lo mismo ser hombre o mujer, libre o esclavo, judío o gentil. Somos todos iguales ante Dios. Justamente el éxito de la expansión del cristianismo en la antigua Roma se debe en gran parte, como ha mostrado por ejemplo Rodney Stark, al trato igualitario y casi preferente dado a la mujer. Todos iguales. Incluso el hombre prefiere que un bien se destruya y no sea para nadie antes de que se reparta de modo desigual. Es Salomón y las dos madres, una con el bebé muerto y la otra con el bebé vivo. Había en la Revolución Francesa un grupo de los que conspiraban la unión de los iguales. Decían, preferimos la igualdad radical o la muerte. O sea, igualdad radical o muerte. Decía una ministra sueca de Educación en los años 60, cuando estaba de moda el modelo sueco, ¿no? El mundo educativo debe ser como un césped de un jardín, que se corta de modo perfecto sin que sobresalga una sola brizna de hierba. El ideal igualitarista, que define a la izquierda, al socialismo, todos iguales, ¿no? Uniformidad. Por eso, para esta izquierda, el enemigo, la bestia negra, es élite o elitismo, ¿no? Nadie debe destacar. Libertad e igualdad desembocan en una gran conquista moderna, que es la democracia, la libertad política, de opinión, de voto, etcétera, los derechos humanos, todos iguales, ¿no? Por ejemplo, una conquista del siglo XX, antes inimaginable, es que el individuo, cualquier persona, se convierte en sujeto de derecho internacional. Uno puede denunciar a un Estado y ganar. Esto era antes inimaginable, una gran conquista. El valor de la persona y todos iguales. Esa igualdad entre las personas, sea cual sea su condición social, étnica, patrimonial, etcétera, en el fondo se apoya en la dignidad que todos compartimos. Dignidad es otro gran concepto básico, radical, en el que también cabe distinguir una triple dimensión. Una primera sería la dignidad básica, que todos compartimos. En el fondo, este concepto tiene una raíz inequívoca de tipo metafísico y religioso. Somos algo único, singular, valioso, porque somos imagen del absoluto, hijos de Dios. Hay después una dignidad funcional o ligada al cargo. No es la misma la dignidad
de un decano que de un rector, de un concejal que de un alcalde, ministro, presidente. Decían los romanos que las magistraturas eran onus et honor, un honor y una carga. La persona que desempeña esa tarea o función es honrada, obedecida, estimada, alfombra roja, forma la guardia, honores, etc. Y también más exigida. Se la mide con un rasero más exigente, debe dar buen ejemplo, transparencia, publicidad, etc. Y por último hay una dignidad moral que se corresponde con la libertad entendida como autodominio. Distinguimos criminales y santos. La conducta moral no es igual en todas las personas. Así pues, compartimos todos una dignidad básica, ¿no?, que nos hace iguales como criaturas, como hijos de Dios. Decía un marxista crítico, pero marxista, como Max Horkheimer, que en el fondo el argumento decisivo contra el homicidio es de tipo religioso. No mataré porque el otro es, como yo, hijo de Dios. Cabe hablar de fraternidad humana, incluso universal, si hay un padre común. Sin padre común no somos hermanos. Podemos convivir, ser incluso socios, colegas, pero nada más. Y desde una óptica puramente funcional, pragmática, ¿por qué no matar, robar, si me beneficia? ¿Por qué voy a evitarlo, no? O hay esa dimensión metafísica religiosa, o si no, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Dignidad. Hemos visto, por tanto, que el hombre moderno valora, aprecia la libertad como emancipación, la igualdad, somos todos iguales, que incluso puede ser uniformidad. Eso se apoya en una dignidad que todos compartimos. Vivimos en un Estado de Derecho, una democracia que proclama esa igualdad ante la ley, todos iguales. Bien, pero a la vez comprobamos que hay continuas desigualdades y diferencias de todo tipo, ¿no? Bien, porque aunque compartamos esa dignidad básica, nuclear, luego hay diferencias de talento, de capacidades, de aprovechamiento de los dones de cada uno. También juegan un papel en la vida de las personas la suerte, la salud. Parece razonable, incluso deseable, que haya igualdad de oportunidades, de acceso a ventajas, prestaciones, bienes de todo tipo, ¿no? Pero una vez esos bienes repartidos, incluso de modo equitativo, la gente, las personas harán uso muy distinto de esas capacidades, ¿no? No se puede pretender que seamos todos iguales al final. Es una utopía, ¿no? Aparte de que, como sabemos por los estados totalitarios, quien quiera garantizar que se cumple esa igualdad, se hace ya de entrada desigual. Unos son más iguales que otros. La nomenclatura está por encima, ¿no? Hay también, como sabemos, remedando la parábola clásica, hormigas y cigarras, ¿no? Gente que trabaja con constancia, que es ahorradora, cuidadosa, y gente que despilfarra, que malgasta, que es caótica, ¿no? Comprobar que hay tanta desigualdad ha llevado en nuestros días a una corriente que surgió tal vez en Norteamérica y que llega igualmente a Europa, que es la de la acción afirmativa y la discriminación positiva. Visto que hay grandes diferencias, hay que forzar a la gente, a los grupos, en una especie de nueva versión del hecho de Procusto, a renunciar a eventuales ventajas para que seamos todos iguales. Por ejemplo, por hablar del ámbito académico, que es el que yo más conozco, 3 pinceladas. La Universidad de
Eindhoven, en Holanda, ha decidido recientemente que solamente va a contratar como docentes a mujeres. Y tan solo si para cubrir una plaza pasan 6 meses sin encontrar una mujer idónea, entonces se plantearán contratar a un varón. O, por ejemplo, nuestra Universidad de Castilla-La Mancha anuncia que subirá un punto en la nota final del doctorado cuando la tesis doctoral esté dirigida por una mujer. Ámbito policial, Escocia, hace unos meses. Un caso que ocupó la primera plana de los diarios, también en España, en algunos casos. Un joven que quiere ser policía, hijo de padre policía, se vio rechazado en primera instancia por ser blanco y heterosexual. Según parece, la policía escocesa había optado por una línea de diversidad. Había que contratar a gente no normal. Y este candidato se vio rechazado, ¿no? Acudió a la justicia y consiguió finalmente ser admitido. También, ante la diversidad, una virtud, un talante clásico que era de aplicación, se llamaba la tolerancia. Justamente mañana, día 16 de noviembre, es el Día Mundial de la Tolerancia. En tolerancia cabe distinguir una dimensión o versión clásica y otra moderna, contemporánea. Para la clásica, la tolerancia consiste en no castigar un error teórico o práctico que va contra la ley vigente, contra la verdad sancionada públicamente, y que una autoridad con capacidad podría castigar. Justamente la tolerancia implica que se permite ese error o desviación en aras de un bien mayor, por el bien de la paz o por la benevolencia de la autoridad. Pero, es decir, hay una verdad o un valor que gozan de aprobación social. Hay una infracción, una transgresión, un error teórico o práctico, ¿no? Y se podría castigar, pero se renuncia a castigar. Esto es la tolerancia, ¿no? ¿Cómo se expresa hoy la tolerancia? Ya no se acepta que haya un valor o una verdad canónico con capacidad normativa, no. Ahora se postula la equivalencia de las opciones en juego. Y por tanto, la tolerancia es simplemente el respeto entre iguales. Ya no hay una posición privilegiada, alguien que domine la verdad o el bien, no. Todos iguales, ¿no? Por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? Se habla de orientaciones, entre comillas, todas equivalentes, ¿no? Hetero, homo, bi, trans, etcétera, hasta docenas. Para Facebook hasta 70 opciones, ¿no? Para el gobierno australiano 23 opciones, etcétera. Y cualquiera sería igual que las demás, ¿no? Y es más, decíamos que el moderno se ha emancipado de la naturaleza y por tanto el género ya no es asunto de biología, es puramente cultural. Uno determina, uno decide, elige cuál va a ser su estatuto sexual. Y esto se observa en diferentes ámbitos, ¿no? Todo vale, todo es equivalente, formas de familia o de emparejamiento. Ya no hay un matrimonio entre varón y mujer con esa complementariedad abierta a la procreación, no. Cualquier tipo de emparejamiento o de sociedad bastaría para que se hable de familia, ¿no? Decía hace poco, en serio, un político alemán que lo que determina que haya familia es el hecho de compartir el frigorífico. Allí donde se comparta la nevera hay familia, ¿no? Todo valdría, ¿no? Se
ve mal, se penaliza el que alguien tenga una convicción. Ese es un peligro para la sociedad abierta, democrática. Hay un dictat, una prohibición de convicciones. Eso abre la puerta del fundamentalismo, pondría en peligro la paz social, la convivencia. ¿Qué se puede decir ante esta presión que hoy es patente en la vida social? Bueno, de entrada, si uno mira la historia, todo lo que de valioso han hecho los hombres ha sido en general obra de un grupo de amigos. La filosofía clásica griega, el cristianismo, el renacimiento, el romanticismo, el marxismo y comunismo, hay siempre en acción un grupo de amigos que piensan igual, que comparten una meta, un objetivo, una visión, un proyecto. Hoy en democracia apreciamos el pluralismo. Bien, pero eso quiere decir que cualquiera que tenga una idea, una propuesta que formular, que ofrecer, es libre para darse a conocer y recabar apoyos. No tiene por qué decir que dentro de cada grupo deba justamente introducirse esa diversidad. Vuelvo a los ejemplos del principio. Si un miembro de un club de cazadores de repente descubre el atractivo de la pesca, tiene dos opciones. Una primera, proponer a sus colegas de club cambiar los estatutos y convertir ese club en uno de pescadores. Y si, como es previsible, no le hacen caso, tendría que marcharse y fundar un club de pescadores. ¿Qué diríamos de la mujer que quiere ser sacerdotisa en la Iglesia Católica? Y como no puede, se siente discriminada. Bueno, para empezar, nadie tiene derecho a ser sacerdote, tampoco los varones. El sacerdocio es un don, una llamada que hacen los pastores, que representan a los apóstoles y a Cristo, y que limitan esa llamada a los varones. Esa mujer tendría que profundizar en su condición de católica, comprender mejor la doctrina, y si no la suscribe, hay muchas opciones cristianas, luteranas, para acceder al sacerdocio. Hay una amplia oferta de posibilidades. Se discrimina a una mujer embarazada que quiere practicar un aborto tardío y aquí la ley no se lo permite y no tiene dinero para viajar, antes era a Londres, y poder someterse a ese aborto. Pensemos en otro tipo de delitos, por ejemplo, robo y atraco a mano armada. Un caco, un ratero que opera en el metro, no puede compararse, no puede competir con una banda organizada con armamento pesado y que roba y desvalija fábricas y oficinas. Vamos a permitir que el ratero robe con tranquilidad y con paz para no estar en desventaja frente al crimen organizado. El matrimonio. Bueno, no es lo mismo una pareja de hombre y mujer que van a engendrar que cualquier otro tipo de uniones. El mismo Marx, por ejemplo, decía que los estados desde siempre han regulado lo relativo a la familia, porque ahí se juegan su supervivencia, su reproducción, su continuidad. Si no, no lo regularían, como por ejemplo no se regula la amistad, algo privado que no interesa a los estados. Cuando hoy tanta gente, individuos, grupos, exigen supuestos derechos y si no los obtienen se consideran discriminados, hay que examinar de qué se trata exactamente.
Decía mi maestro, el filósofo Robert Spemann, que en tiempos de confusión y de crisis, la labor de la filosofía es doble. Primero, desbaratar sofismas y segundo, recordar lo obvio. Espero con esta sesión haber contribuido en una modesta medida a esta tarea.